Amén, gloria a Jesús. Yo quiero comenzar un poco diferente el día de hoy. Gloria a Dios. Porque creo que como iglesia, escuche bien, me incluyo en esto, se nos olvidó cómo empezó el año. Y yo estaba recordando esta semana que nosotros comenzamos el año declarando que este era el año del dunamis de Dios. Y cuando nosotros declaramos que este es el año del dunamis de Dios, nosotros no podemos dejar que nuestro pie se vaya deslizando y dejando pasar lo que Dios comenzó a hacer al principio de año. Porque si algo yo he aprendido en mi trabajo es que un año tiene que ser mejor que el otro. O sea, si tú tienes un año bueno, el siguiente tiene que ser mejor. Tienes que superar las expectativas. Así que yo le voy a pedir que usted se ponga sobre sus pies. Gloria a Jesús. Y yo quiero que usted se tome un momento. Ya nos saludamos, nos abrazamos. A los que no habíamos visto durante la semana. Pero yo quiero que usted tome un momento y ahí donde usted se encuentra, usted cierre sus ojos y usted se tome un momento para conectarse con Dios. Porque a veces venimos en automático a la iglesia. Venimos como que en una forma de que si este engrane no encaja aquí, pues ya se me cayó todo. Y la realidad es que nosotros venimos aquí para que Dios haga con nosotros lo que Él quiera que haga. ¿Sabes que el pastor predicó hace 2 semanas acerca de la voluntad? Él me predicó la semana pasada, ¿cómo estás tú? El tema que yo traigo en este día es resiste. Entonces, agarrándome de ese principio de año cuando nosotros declaramos que este era el año del dunamis de Dios. Dunamis significa poder, gloria a Jesús. Que este era el año que nosotros íbamos a ver Dios hacer cosas poderosas en nuestra vida. Nosotros no podemos olvidarnos de lo que Dios nos habló a principio de año. Nosotros no podemos dejar pasar la palabra que Dios nos entregó a principio de año, sino que tenemos que afirmarnos en ella. Y yo creo que este día Dios lo ha preparado para hacer cosas poderosas. ¿Sabes por qué? Porque yo he visto a Dios hacer cosas poderosas en mi vida. Por eso creo que las puede hacer en la tuya. El otro día recordaba que hace como 25 años atrás, una despedida de año. En Puerto Rico se acostumbra a disparar al aire. Mientras estábamos afuera en esa despedida de año, un niño que estaba prácticamente al lado mío le pasa una bala por la oreja. Y yo recordaba la misericordia de Dios, que a veces se nos olvida a nosotros, de donde Dios nos libre, de donde Dios nos rescata. Esa bala me pudo haber dado a mí. Esa bala le pudo haber dado a otro allí. ¿Sabes por qué? Pero no, Dios permitió que pasara porque Él es misericordioso, porque Él tiene propósitos. Y a veces nos olvidamos de las cosas de donde Dios nos libra y se nos olvida totalmente. Pero yo creo que hoy es un día de que nosotros tenemos que declarar lo poderoso que es Dios en nuestra vida. Que yo lo he visto sanar, yo lo he visto restaurar, yo lo he visto librar de la muerte. ¿Por qué yo no voy a adorarle? Gloria a Jesús. Y yo los noto a ustedes todavía muy callados, gloria a Dios. Yo los noto a ustedes todavía muy tranquilos. Yo creo que la iglesia está en un tiempo de que el que entre por esa puerta enfermo tiene que salir restaurado. Yo no sé si todavía tú estás encajando conmigo, pero estamos en un tiempo que el que entre por esa puerta con una enfermedad o con una adicción tiene que ser libre cuando entre a este lugar. Si eso no está pasando, tenemos que comenzar a examinarnos, porque no podemos llegar a la casa de Dios y salir de la misma manera. Oh my God, yo no sé si tú estás conmigo en este día, pero yo vine a predicar y yo vine a cambiar el ambiente en el nombre poderoso de Jesús. Algo tiene que cambiar en este día, gloria a Dios. Algo tiene que acontecer en este lugar, en esta tarde. No porque yo predique, no porque el pastor Oelmer, sino porque el Espíritu Santo de Dios está demandando de la iglesia. Gloria a Dios. Esto no es ni siquiera parte del mensaje.
Pero Dios me estaba moviendo mientras oraba esta mañana a que la iglesia necesita levantarse nuevamente. 4 de la mañana me pongo a terminar este mensaje. Apagué el aire acondicionado de la casa. No estaba caliente, el heater del cuarto estaba prendido. Pero no me podía dormir porque mis pies no se calentaban. Y sentía un frío tan potente en mis pies que no me podía dormir. Y dentro de todo esto yo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y me llega este pensamiento. La iglesia no camina porque está fría. La iglesia tiene los pies fríos y no se puede mover. Por eso yo creo que hoy es un día que tenemos que comenzar a calentarnos. Que tenemos que comenzar a volver al dunamis de Dios. Tenemos que volver a lo que Dios nos habló a principio de año para poder ponerlo en ejecutoria. Porque si no, no vamos a ver a Dios moverse. Ruth me leía algo en un libro anoche que decía que la iglesia, Dios la mandó a evangelizar al mundo. Y porque la iglesia no está evangelizando al mundo, el mundo está llegando dentro de la iglesia. No sé si me entendieron. Porque la iglesia no está haciendo lo que tiene que hacer, el mundo sí lo está haciendo. El enemigo no descansa. El enemigo no está jugando con nosotros. El enemigo no toma tiempo libre. O sea, nosotros tenemos que ponernos en pie de guerra para poder, gloria a Dios, hacer la obra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2. Una historia conocida, pero les voy a pedir que estén conmigo para poder darle lo que Dios me dio. Vamos a estar considerando Segunda de Reyes, capítulo 2, versos de el 1 al 9. Y Isaías 10, 27, gloria a Dios. Los si están conmigo en Primera de Reyes y de Isaías solo un verso lo puedo leer. Amén. Amén. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén, amén. Dice que aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron al uno y al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando había pasado Elías, dijo Eliseo: pide lo que tú quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Isaías 10, 27 lee: acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo se pudrirá
y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Padre, te doy gracias, Señor Jesús, por este día, esta palabra, Señor, por tu presencia, por tu unción y por tu gran poder, Padre. Gracias por lo que tú haces en este día, Señor. Nos ponemos en tus manos confiando y creyendo que todo lo que vamos a hablar, Señor, ya está hecho en el nombre poderoso de Jesús. Padre, que mientras predique, enfermos sean sanados, cautivos sean liberados, Señor. Personas sean, Señor, restauradas en el nombre poderoso de Jesús, porque así lo creo, Señor. En tu nombre, Cristo. Amén y amén. Gloria a Jesús. Amén. Permítame unos 20 minutos míos, no del pastor. Amén. Y les traigo esta palabra. Gloria a Jesús. Así que la resistencia, como significado, según el diccionario, podemos decir de la Real Academia Española, lo define como es que es la acción y el efecto de resistir o resistirse o la capacidad para resistir. Pero en el ámbito espiritual se define de una forma diferente. La resistencia espiritual implica un esfuerzo consciente por controlar los deseos de la carne y someterlos a la voluntad de Dios. La palabra nos dice que la palabra nos manda que resistamos al diablo y él va a huir de nosotros. Entonces, lo que nos está enseñando la palabra es que nosotros no tenemos que pelear ninguna batalla, sino tenemos que resistir, hacer fuerza o simplemente mantenernos firmes en una posición. Ahora, Mateo capítulo 4 nos narra el momento en que Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. Luego de 40 días de ayuno, dice la palabra en el verso 2 del capítulo 4 de Mateo que Jesús tuvo hambre. Y el enemigo lo primero que hace es querer atacar a Jesús por su necesidad fisiológica. Jesús tuvo hambre y el enemigo, cuando se le presenta a lo que se conoce como la tentación de Jesús, él lo primero que le dice es: si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero me encanta la actitud de Jesús, porque Jesús no le responde a él de su pensamiento o de su humanidad, sino que él le responde con la palabra. Entonces él le dice este verso que está en Deuteronomio capítulo 8 verso 3, que dice: escrito está, y dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían comido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas que de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces Jesús le replica a él con un escrito está. Escuche bien, no solo de pan vivirá el hombre. Pero ¿qué sucede? Luego de esto, el enemigo, como vio que Jesús le contesta con la palabra, entonces dice que lo lleva a la punta alta del templo, al pináculo del templo, y le dice: ¿sabes qué? Si tú eres el Hijo de Dios, lánzate, porque dice la palabra que a sus ángeles mandarán y con sus alas te sostendrán. Escuche bien, el enemigo le cita la palabra a Jesús, pero Jesús vuelve y le dice: escrito está. Deuteronomio 6:16, no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en el Masá. El Masá fue el lugar donde Dios hizo brotar el agua de la peña, que el pueblo empezó a tentar a Dios porque lo sacó a morir al desierto. Pues Dios le está recordando: o sea, tú no vas a tentar a Jehová tu Dios. Escrito está, no vas a tentar a Jehová tu Dios. Luego de esto, la palabra no le funcionó para tentarlo, entonces lo lleva, gloria a Jesús, y le pone y le muestra todos los reinos de la tierra, todo lo que él quería ofrecerle, y le dice: si tú me postrado me adorares, todo esto yo te lo voy a entregar. Tiene que ser bien atrevido. En puertorriqueño tiene que ser bien fresco para ofrecerle al creador del mundo todo lo que él tiene enfrente. Pero Jesús le dice, Deuteronomio 6:13, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. ¿Sabes qué? Jesús nos dio el mayor ejemplo de resistencia que nosotros podemos utilizar en este tiempo.
que es utilizar la palabra. El problema es que como iglesia estamos perdiendo la habilidad de defendernos delante del enemigo. En lugar de responder con la palabra, respondemos o buscamos refugio en cosas que estamos teniendo en un momento difíciles. Por ejemplo, tal vez buscamos una canción, una alabanza y nos refugiamos en eso. Y nuestro último refugio es buscar la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? La fórmula sigue siendo la misma. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y en vez de querer refugiarnos en cosas que nosotros pensamos que son necesarias para poder alcanzar a Dios, tenemos que refugiarnos en la palabra. Entonces, si yo estoy, gloria a Jesús, dice la palabra, perdónenme, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces, si yo me estoy sintiendo en un momento duro, tenemos un refugio en el Salmo 34, versos 18 y 19, que dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Sabes qué? Si tú te encuentras en un momento que tú no puedes adorar a Dios, David dijo, alma mía, alaba a Jehová. ¿Sabes por qué? Porque el alma no se manda sola. El alma no se manda sola. El alma tiene que someterse a la voluntad de Dios, pero solamente si nosotros se lo permitimos. Si estoy en escasez, no he visto un justo desamparado, ni su simiente mendigando pan. Yo no puedo demostrar resistencia por mis propias fuerzas o por voluntad propia. ¿Sabes que el obedecer a Dios implica un nivel alto de resistencia? El vivir la palabra de Dios implica un nivel alto de resistencia. Saúl tuvo instrucciones claras, pero él decidió hacer las cosas a su manera. ¿Qué le costó a Saúl? Su reinado. David, Dios le dijo que no hiciera un censo, pero él se empeñó en hacerlo cuando Dios le dijo que no lo hiciera. ¿Qué le costó a David esto? Que tuvo que ponerse a decidir si iba a ser juzgado de parte de Dios o de parte de los hombres. Moisés, Dios le dice, háblale a la piedra. Y en vez de hablarle a la piedra, le pegó. Y este es el problema, usando el ejemplo de Moisés. La primera vez en el Mashá, lo que les comenté al principio, Dios le dijo, golpea la piedra. Pero la segunda vez, Él le dijo, háblale a la piedra. O sea, no porque una vez lo hiciste de una manera, significa que la segunda va a ser de la misma. Entonces, el buscar a Dios y el obedecer a Dios implica un nivel alto de resistencia en nuestra vida. Porque lo más difícil es someterse a la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué dice la palabra de la voluntad de Dios? Que es buena, que es agradable y que es perfecta. Entonces, escuche bien, lo que esto me está diciendo en esta palabra es que si yo estoy en escasez, Dios es bueno. Dios es perfecto y eso le agrada a Dios. Y aunque suene contradictorio esto, sígame. Aunque yo esté pasando por una enfermedad, Dios me está diciendo que si esa es su voluntad, eso es bueno, es agradable y va a ser perfecto. O sea, ¿para qué estoy teniendo resistencia? Porque tal vez en un momento de escasez me desespero, pero lo que se me olvida es, si esta es la voluntad de Dios, esto es bueno. Si esta es la voluntad de Dios, esto es perfecto. Si esto le agrada a Dios, es porque me va a hacer bien a mi vida. Entonces, como humanos, se nos hace difícil entender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque estamos viendo la voluntad de Dios en nuestra vida como algo material o como algo lógico. Y la voluntad de Dios en nuestra vida no es lógica. Dios no hace a veces las cosas lógicas para nosotros, sino que Él las hace porque Él conoce el plan de Él, que es perfecto. Y ahora el otro problema que tenemos es que no podemos
poner un así dice el Señor de cualquier hombre en esta tierra por encima de lo que nos dice la Biblia. Toda profecía tiene que ser pasada por el filtro de la palabra. ¿Y qué está sucediendo hoy día? Que personas llegan a eventos grandes, personas llegan a congresos grandes esperando un así te dice el Señor de parte del hombre. Pero ni siquiera en su casa leen la palabra. Ni siquiera ponen la aplicación para escucharla. Su último refugio es la palabra de Dios, cuando debe ser la primera respuesta a nuestras peticiones. ¿Cuántos de ustedes cuando van a ensamblar algo, lo último que hacen es buscar el manual? Porque se me hace lógico. Tiene un gabinete, tiene una puerta aquí, una cosa acá, una cosa atrás, una cosa arriba. ¿Qué tan difícil puede ser montar eso, verdad? Pero el que lo diseñó, él dijo, tú vas a coger esta tabla primero y te le ponen 1. Y vas a agarrar este tornillo que es el número 5 y lo vas a poner con la pieza número 4 para que unas en la tabla 1 con la tabla 2 y eso mismo lo vas a hacer con la tabla 3 y la 4. Pero nosotros empezamos por la 6. Porque se me hace más lógico empezar de arriba para abajo que de abajo para arriba. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando te adelantas a los pasos que el creador del producto puso, tienes que volver a desmontarlo y volver a empezar. Entonces eso pasa con nuestra vida. Dios nos está llevando por un camino, Dios nos está llevando por una ruta, pero nosotros decidimos, no, es que yo creo que esto es mejor para mí. Aquí me van a pagar más, yo creo que esto es mejor para mí. A veces esa no es la respuesta, gloria a Dios. Yo creo que aquí voy a tener mejores beneficios, esto yo creo que es mejor para mí. Pero tú no sabes la realidad de las cosas hasta que entras en el asunto. Hasta que estás metido ahí, ¿verdad? Entonces, la resistencia implica un sometimiento total a la voluntad de Dios. Mateo 11:12 dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Libro de Esther narra una historia muy bonita y muy poderosa, que yo creo que cuando leí este libro, para mí me hacía más sentido que le hubieran puesto el libro de Mardoqueo. Porque Mardoqueo es más mencionado que Esther en el libro. Sin embargo, Dios permite que una joven que trabajaba en el campo, que no era conocida, llegue a gobernar un imperio con el rey. Ahora bien, escuche esto. Dice que llegó el tiempo en que una reina llamada Vastis se puso a desafiar al rey de ese tiempo. Era un rey que gobernaba desde prácticamente toda África, hasta África, hasta la India, toda esa área. Y este rey, él decide poner en la reina, le da una disciplina a la reina, vamos a decirlo de esta manera, ¿verdad? Estoy parafraseando la historia porque no voy a leer todo el libro de Esther. Entonces, cuando él decide hacer esto, llega un momento que él ya dice, ok, pues yo necesito que haya otra reina. Y dice que juntaron todas las jóvenes doncellas del área y las trajeron delante del rey, las prepararon y entonces el rey elegía una. Y en esta elección es Esther. Mardoqueo hace que Esther vaya a este lugar y ella es elegida como la reina porque agradó su presencia, su manera de ser, toda la belleza que ella tenía agradó al rey. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Esther llega a este lugar, dice la palabra que en un momento dado se levanta un hombre y quiere hacerle la guerra a los judíos porque Mardoqueo lo desafió. Literalmente esto fue lo que pasó. El hombre se ardió en ira porque Mardoqueo no quiso postrarse delante de él. ¿Qué pasa? Que él, en vez de molestarse solo con Mardoqueo, dice que se molesta con toda la raza judía. Y hace que el rey firme un decreto para que eliminen a todos los judíos de la región. ¿Y qué pasa? Que cuando Mardoqueo se levanta, ya Mardoqueo no podía acercarse al reino.
el sirviente de Esther va y le dice, Mardoqueo, ¿qué es lo que te está sucediendo? Le dice, dile a Esther que si ella no se levanta a abogar a favor de nosotros, vamos a perecer toda nuestra raza. Y Esther me manda a decir de vuelta, ¿cómo yo voy a hacer esto? Si yo no puedo entrar al aposento del rey, al menos que él me mande a llamar. Escuche bien esto. Un ejemplo de resistencia. Y viene Mardoqueo y le dice, ¿sabes qué? Tú haz lo que a ti te parezca bien. Nosotros podemos perecer acá afuera, pero tú no vas a estar a salvo allá adentro tan pronto sepan que tú también eres hebrea. Entonces, Esther decide tomar una acción que a veces muchos de nosotros la tomamos como última opción. Y Esther dice, ok, vamos a hacer esto. Dile a Mardoqueo que le diga a todo el pueblo hebreo que vamos a tener 3 días de ayuno. Y que dentro de estos 3 días yo también voy a ayunar. No solo yo, sino mis doncellas van a ayunar conmigo. Así que imagínense, ella va a entrar en un periodo de resistencia simplemente para poder tener favor delante del rey. Entonces nosotros tenemos que tomar acción en nuestra vida cuando queremos que Dios haga cosas a favor de nosotros. Para resumir la historia, ella se acercó al rey y le dijo, y el rey dice que extendió su báculo hacia ella, lo que significaba, tiene gracia, porque si ella iba y el rey no extendía su báculo, moría. Y ese era el miedo de ella, tener que morir y que no pudiera hacer nada. Entonces, ¿qué sucede luego? El hombre que tenía que hacerle mal a Mardoqueo termina ahorcado en la misma horca que preparó para Mardoqueo. O sea que a veces lo que el enemigo va a hacer, Dios lo torna para bien y para nuestro favor y para favorecernos a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque ese mismo hombre que quería mandar a Mardoqueo tuvo que ponerle la corona, tuvo que vestirlo con las vestiduras de rey y tuvo que pasearlo en un caballo por toda la ciudad. O sea que cuando quieren hacerte mal, el enemigo permite que Dios permite que todo ese mal se torne para bien. Escuche, el segundo ejemplo que les tengo, esto es solamente la introducción, me disculpan. Elías en la cueva. Dios quiso enseñarle a Elías algo diferente. Esto implica resistencia. Elías, no este Elías, el Elías de la Biblia. Luego que Dios le da la victoria sobre los profetas de Baal, él le dice a Elías que vaya a un arroyo llamado Kerib. Y en Kerib Dios le alimenta por un tiempo predeterminado y le dice, ok, es necesario que ahora tú te levantes y camines y vayas a donde yo te voy a enviar. Entonces Elías sigue caminando. Dice que alrededor de 40 días caminó por el desierto y llegó a un lugar que había una cueva. Elías se mete a esta cueva y en esta ocasión Dios quiere hablarle a Elías porque Elías no estaba simplemente descansando en la cueva, él se estaba escondiendo en la cueva. Y Dios le dice, le quiere hablar a Elías, pero dice que comienza un temblor. Y Elías conocía a Dios como Dios era cuando pasaba un temblor. Dice que pasó un viento fuerte y poderoso y Elías sabía todo esto, sabía cómo entender a Dios en esto, pero Elías no sabía entender a Dios en el silencio. Elías no sabía cómo era Dios en un momento apacible. ¿Por qué? Porque Elías oró, se burló de los profetas y oró a Dios para que fuego descendiese del cielo. Elías prácticamente levantándose en contra de Acán. Él hizo que no lloviera y por la palabra de Elías decir que no lloviera, no llovió hasta que él volvió a decir que lloviera. O sea, no era algo como que era apacible, sino que era algo, él era prácticamente un profeta fuerte, vamos a decirlo de esta manera, que no iba de manera suave. Entonces, cuando él sale en el viento, Dios le dice, ¿qué tú haces ahí? Le dice, es que ya mataron a todos, solo quedo yo. Y ¿sabes qué? Tú no eres el único que quedas. No te vengas a querer hacer de que la víctima porque tú no eres el único. Porque todavía yo puedo ver 7,000 que no han doblado las rodillas a Baal.
Entonces, cuando tú estés pensando que eres el único que estás pasando por una situación difícil, piensa que hay alguien que está pasando por una peor. Porque quisiera yo entender cómo hay personas que se sienten más viles que Jesucristo, queriendo sufrir más que Él, que es lo que sufrió por nosotros. Prácticamente estamos perdiendo el tiempo, preocupándonos por cosas que son pasajeras en esta tierra, cuando dice la palabra que Él ya venció por nosotros. Entonces, aquí es cuando Eliseo entra en escena. ¿Y vio cómo voy a llegar a la palabra que tenía? Entonces, Elías, Dios le dice, vete y vas a ungir ahora a un hombre llamado Eliseo en lugar tuyo. Y entonces cuando él va, dice la palabra que él le arroja el manto sobre Eliseo. Y que Eliseo se levanta y le dice, o sea, espérate aquí hasta que yo vaya y me despida de mis padres y haga unas par de cosas que tengo que hacer con mi ganado. Entonces el profeta le dice, yo no te he hecho nada, prácticamente, ¿qué he hecho yo? Yo ni te he hablado y ya tú sabes lo que yo vine a hacer. Así que imagínese, y por eso quiero que entienda esta parte bien. Elías le arroja el manto a Eliseo y ya Eliseo entendió lo que esto significaba. El poner el manto sobre una persona, esto significaba una transferencia de lo que yo tengo, ahora es tuyo. Y él lo entendió al instante. Ahora, yo me imagino que Eliseo tal vez estaba orando o que Dios ya le había dado un la palabra no lo dice, eso es yo imaginándome. Pero él entendió el momento preciso cuando Dios le hizo que le pusieran el manto. Ahora, volviendo a Segunda de Reyes, capítulo 2. Aquí vemos que la historia comienza hablando de 4 lugares. Y quiero que estén conmigo en esto. Número 1, Gilgal. Número 2, Betel. Tercero, Jericó. Y el cuarto, el Jordán. Entonces dice que cuando Dios quiso alzar a Elías en un torbellino, Elías venía con Eliseo de Gilgal. ¿Qué significa Gilgal y qué pasó en Gilgal? Gilgal fue el momento donde el pueblo de Israel tuvo un nuevo comienzo. Después de andar 40 años por el desierto y después de la muerte de Moisés, el pueblo se establece durante un tiempo en Gilgal. Ahí la mentalidad de esclavitud del pueblo cambió. Ahora era un pueblo libre porque era una nueva generación. Entonces, ¿qué está sucediendo? Porque tengo que aplicarle esto al tiempo de ahora. Y es que tenemos generaciones todavía viviendo en tiempo de esclavitud cuando Dios ya te ha hecho libre. Y déjame explicarte algo. Dice la palabra que la maldición generacional dura 4 generaciones. Pero ¿sabes qué? También dice la palabra que la bendición generacional dura hasta 1000 generaciones. Yo no sé si tú entendiste lo que yo dije, pero esto me está diciendo de que si yo soy bendecido, mis hijos son bendecidos, mis nietos son bendecidos, mis nietos son bendecidos, hasta 1000 generaciones. Esto no va a tener fin. No te preocupes por lo que sufrieron tus padres, porque si tú rompes con eso en el nombre de Jesús, ya tu familia no lo tiene que sufrir. No te preocupes por lo que dijeron en contra de tu familia o por tal vez los brujos que le hayan echado, porque si Dios rompe con eso hoy, ya 1000 generaciones no lo tienen que sufrir. Ahí ocurrió en Gilgal un cambio de mentalidad. Gilgal fue un lugar de transición y de consagración. Ahí el pueblo tuvo que volver a circuncidarse para volver a entender cuál era la voluntad de Dios con ellos. En Gilgal se juntaron las piedras para recordar lo que era la fidelidad de Dios. Ahora te pregunto, ¿todavía tú te acuerdas de la fidelidad de Dios que tiene hacia ti? ¿Cuántas veces al día te acuerdas de lo fiel que Dios es contigo? Que te permitió respirar esta mañana y abrir tus ojos. Porque ¿sabes qué? Tal vez no estabas listo para partir de esta tierra y los abriste otra vez aquí con una oportunidad más de alcanzar misericordia. Alguien decía, no sé si era el pastor o Hermel o en la clase, no me acuerdo. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros somos seres eternos.
sea, la eternidad de nosotros es sí o sí. En esta tierra somos pasajeros, pero nuestra alma es eterna. Y nuestra alma es lo que realmente nosotros somos. O sea, y si nuestra alma y nosotros no estamos acorde al plan de Dios, nosotros somos los que decidimos dónde vamos a pasar esa eternidad. En una eternidad de tormento o en una eternidad con Él. El segundo lugar, Betel. En Betel, gloria a Dios, fue y se le conoce como el lugar de encuentro. El lugar donde Jacob vio una escalera que ángeles subían al cielo y ángeles bajaban. Dice que después de esa experiencia, Jacob nombra este lugar Betel. Dice que agarra la piedra donde él tenía la cabeza puesta y la pone y hace algo conmemorativo para recordar lo que Dios le había mostrado. Jacob tiene este sueño en Betel, que es un sueño que comienza a cambiar su vida. Porque cuando nosotros llegamos al Betel de Dios, algo tiene que cambiar en nosotros. No podemos ser los mismos. Yo entro a Betel como Jacob, pero salgo como Israel. Porque en Betel también fue donde él tuvo la pelea con el ángel de Jehová. Entonces yo entré a Betel llamándome Jacob, pero ahora soy llamado Israel. O sea, tú no puedes entrar a Betel y salir de la misma manera. Este lugar yo lo pudiera considerar un Betel. Este espacio donde yo llego a tener un encuentro con Dios, pero tengo que procurar no salir de la misma forma en que entré. Porque es el lugar de encuentro. Lo tercero, Jericó. Jericó es un lugar donde, según la historia, sabemos que las murallas cayeron. Lugar que por la historia es bien conocido por los pozos de agua que tienen. Pozos de agua, el agua que fluye. Porque no es lo mismo un pozo de agua que un río de agua. Ya mismo le entro a eso. Lo cuarto, el Jordán. El Jordán es lugar de transición. Y ahora, ¿qué sucedió en estos 4 lugares? Ya habiéndole dado un breve resumen de lo que cada uno significa. En el primer lugar, Eliseo entendió que este es el lugar donde yo voy a empezar a caminar en mi nuevo comienzo. Llegó a Betel, en el lugar de encuentro, y en Betel se encuentra que unos profetas le salen y le dicen, tú sabes que se lo van a llevar hoy. Querían persuadirlo para que lo dejara solo, pero él le dijo, yo lo sé, cállese. Yo lo interpreto de esta manera. Yo lo sé, no es problema de ustedes. Porque si Dios no me dijo a mí que me detuviese aquí, yo no voy a ir por lo que dice Elías. Si Dios no me dijo a mí que me detuviese, yo voy a seguir caminando. Yo voy a seguir caminando con Él, porque si Dios me dice, aléjate de Él, entonces yo me alejo, pero Él nadie le dijo eso. Y Él lo entendía muy bien. Entonces, luego de esto, Él le dice, ¿sabes qué? Necesito que te quedes aquí, Eliseo. Para que yo tengo que ir ahora a Jericó. Y él le dice nuevamente, ¿sabes qué? Vive Jehová y vive mi alma, que yo no me voy a apartar de ti. ¿Sabe? Porque él entendía el plan de Dios para con él. Vinieron pues a Jericó. ¿Y sabes qué sucedió en Jericó nuevamente? Otro grupo más se acerca y le dice, ¿sabes qué? Se lo van a llevar hoy, ¿verdad? Así que usted imagínese, me hubiera gustado proyectar un mapa de la distancia entre Gilgal a Betel, de Betel a Jericó y de Jericó de cruzar el Jordán. No era un camino corto. Así que usted imagínese las conversaciones de estos 2 hombres cuando él está en su mente, tiene claro de que en cualquier momento él ya no va a estar conmigo. ¿Sabes por qué? Porque esto pudo haber pasado en Gilgal, en que el torbellino se lo llevara. Pudo haber pasado en Betel, pudo haber pasado en Jericó, pero la realidad era que tenía que haber un proceso de un cambio de mentalidad para Eliseo.
Luego de que llegan a Jericó, nuevamente él le dice, yo lo sé, cállese. Y Elías le dijo, ok, yo te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dice, ¿sabes qué? Vive Jehová y vive tu alma, que yo no te voy a dejar. Y dice que fueron ambos y descendieron al Jordán. Cuando llegan al Jordán, que es del verso 9 en adelante, o 8 en adelante, dice que Elías agarra su manto, lo dobla y con su manto doblado golpea el agua del Jordán. Y entonces cuando ellos pasan en seco al otro lado, él le hace esta pregunta. Yo la pongo de esta manera. Tú me seguiste durante todos estos años. Has estado conmigo desde que te saqué de lo que tú hacías para que me siguieres. Llevo tantos años discipulándote y entrenándote. No quisiste quedarte en Gilgal. Tampoco quisiste quedarte en Betel. Tampoco quisiste quedarte en Jericó. Y hasta aquí llegaste. Ahora, yo necesito que tú me digas qué es lo que tú quieres que yo haga por ti. Y él le dice, yo quiero que lo que tú tienes, yo lo tenga doble. Porque esto es lo que pasa, que a veces vemos lo que Dios hace en Gilgal y nos detenemos en Gilgal. A veces vemos lo que Dios hizo en Betel y nos queremos estacionar en el Betel. A veces vemos que Dios hizo algo en Jericó y nos queremos quedar en Jericó. Pero el Jordán es el lugar de transición. O sea, el cruzar esta agua no simplemente era algo literal, era algo espiritualmente poderoso. Y cuando él llegó a ese lugar y esa agua se divide en dos, dice que él le dice, lo que tú me pides a mí es algo muy difícil, pero esta es la condición. ¿Sabes por qué? Porque para Dios nada es imposible. No hay nada difícil para Dios, pero Dios sí nos pone condiciones. Y esta es la condición. Si tú me ves cuando yo me vaya, si tú ves cuando yo sea arrebatado y sea tomado, entonces esto te va a ser hecho. Y lo que sucede es que nosotros decimos, Dios mío, yo necesito que tú restaures mi matrimonio, yo necesito que tú restaures mis hijos, yo necesito que tú hagas algo en mi familia. Y Dios te está diciendo, ok, la condición es que no apartes tu mirada de mí. La condición es que tú me sigas mirando. Vas a ver turbulencia. Vas a ver que tal vez vas a pasar por el fuego, pero yo te digo que no te vas a quemar. Vas a pasar por el agua, pero no te vas a ahogar. Y si pasas por el río, no te va a negar porque yo estoy contigo. No hay nada que nosotros podamos hacer si Dios no está presente. Esta era la condición. Si tú miras cuando yo me vaya. Ahora tú imagínate. Tal vez pasaron minutos, tal vez pasaron horas, no sé. No sé que no pasó un día, pero tal vez pasó un tiempo largo. Y dentro de la conversación, de momento él ve que este carro llega y se empieza a llevar a Eliseo en un torbellino. Ahora imagínense, cruzando el Jordán, en lado de un río, que lo que hay es tierra, pasa un torbellino. Esto está difícil para mantener los ojos abiertos. Y ese es el problema, que como creyentes pensamos que en el momento que está bien cerrar los ojos cuando Dios nos quiere llevar por un momento, estamos pasando por un momento difícil. Y Dios te está diciendo, no, mantén tu mirada abierta, mantente alerta porque de eso va a depender que recibas lo que yo te quiero entregar. Viéndole Eliseo, clamaba, Padre mío, refiriéndose a Elías, carros de Israel y su gente de a caballo. Dice que nunca más le vio. Y aquí es que comienza lo interesante. Recuerden, Gilgal, Betel, Jericó y el Jordán. Llegamos al Jordán. Pero cuando él agarra el manto del suelo, dice la palabra que él se paró frente al Jordán. Y escuche esto bien. Dice que él alzó el manto de Elías que se le había caído y lo volvió y se paró frente a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo,
¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Interesante frase, ¿verdad? Él no está diciendo ¿dónde está Jehová mi Dios? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Él estaba entendiendo y poniendo a prueba si verdaderamente esto sucedió, lo que el Dios de Elías permitió que pasara al yo llegar aquí hace un tiempo, hace un rato, tiene que volver a suceder. Y de esto consiste la doble porción de Eliseo. Cuando él golpea el agua, dice que el agua se separó. Y cuando él hubo pasado en seco, los 50 que estaban viendo a ver qué sucedía con ellos, porque yo me imagino que ellos pensaban que Eliseo se iba a tirar a llorar, Elías y todo esto, pero él no, él venía tranquilo. Si lo que él tenía ahora lo tengo yo. Ellos le dicen, ¿sabes qué? Tengo 50 hombres, porque tal vez el torbellino lo cogió y lo tiró en un lugar bien lejos, vamos a buscarlo. 3 días se fueron a buscarlo. No lo encontraron. Él les dijo, vayan entonces, porque lo estaban molestando tanto que él dice, vayan y búsquenlo. Pero entonces, como él sabiendo ya que no lo iban a encontrar, cuando regresan, ellos le dicen, ¿sabes qué? Tenemos un problemita aquí en Jericó. Y es que el agua de la fuente está amarga. Le dice, ok, esto lo resolvemos rápido. Acontece el milagro, el agua se endulza. Así que imagínate lo poderoso que es Dios. Él entendió que su lugar no era estacionarse en Gilgal. Él entendió que su lugar no era estacionarse en Betel. Él entendió que su lugar no era estacionarse en Jericó. Pero cuando regresó del Jordán, él ya regresó sanando aguas. Como dice el pastor, me dejaron solo. Él regresó sanando aguas. Y es que cuando tú pases por todo el proceso que Dios te permita pasar, tú vas a poder ser de bendición a otros a tu vida. Tú vas a poder ser de bendición a otros en tu entorno. Ahora, llevo 45 minutos. No tengo el reloj. Leí Isaías, ¿verdad? Y cómo Isaías encaja en todo esto, ¿verdad? O sea, ¿por qué lee Isaías cuando está hablando de todo esto? Recuerdan que Eliseo era granjero. Eliseo tenía bueyes. Por ahí había una foto que yo le envié a Josie. Y Eliseo entendía lo que era un yugo. Y quiero que porque la que leí, tal vez explique el yugo de una manera negativa, ¿verdad? Como una carga, como algo pesado. Pero no todos los yugos son malos. Porque Jesús dijo en la palabra, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. O sea, cargad mi yugo, porque es fácil y ligera es la carga. Entonces, eso es un yugo, para los que no sepan. Esa cosa de madera con la U alrededor del cuello. Entonces, escuche esto. El yugo se pudre por causa de la unción. Entonces, lo que el yugo representa es sujeción a algo o a alguien. Entonces, en el buen sentido, el yugo de sujeción representa a Elías enseñando a Eliseo. Y cuando este yugo se pudre, cuando el buey comienza a engordar con el yugo puesto. El buey viejo enseña al buey joven cómo caminar directo, cuándo hacer las paradas. Simplemente porque ya el buey viejo ha sido azotado tanto con el aguijón que ya él entiende lo que tiene que hacer. El buey joven en ocasiones va a querer jalar al buey viejo para un lado o para el otro, pero el buey viejo, como es más fuerte, lo mantiene en línea. Entonces, en ocasiones nosotros tenemos yugos buenos en nuestra vida que nos quieren llevar por el camino correcto, pero nosotros queremos zafarnos del yugo. Y ese yugo se pudre y ese yugo se cae cuando nosotros crecemos lo suficiente. Cuando tú engordas lo necesario en el espíritu, ese yugo se tiene que caer. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ellos llegan al Jordán y él le pide una doble porción de su espíritu, ya él estaba listo para soltar ese yugo.
O sea, yo no puedo soltar un yugo si yo no estoy preparado para soltarlo. Refiriéndome al yugo bueno. Ahora, el yugo que tenía Israel en el tiempo de Isaías, cuando Dios le da esta palabra, era un yugo de opresión. Y Él le está diciendo, o sea, yo necesito que ustedes se llenen más de mí para poder yo entonces hacer que ustedes crezcan lo suficiente para que ese yugo se pueda romper en ustedes. Y la unción no se alcanza de día a la mañana. La unción no es algo que yo puedo tener de ahora para ahora. Dios sí puede romper las cadenas, pero tú tienes que sujetarte a algo para poder crecer espiritualmente. Y cuando tú estés listo para llegar hacia otro lugar, tú puedas tener ese yugo con otra persona, pero para que tú le enseñes a él. Entonces, por eso el yugo que tenía Elías y Eliseo, en el momento que cruzan el Jordán, se tiene que caer. Ahora, ¿qué pasa? Que en momentos y ocasiones nosotros no sabemos cómo utilizar ese yugo con otros. Fue el caso de Eliseo. Tuvo muchos sirvientes y ninguno de ellos pudo dejarle lo que él tenía, porque todos se desviaron. Muchísimos años de ministerio que tuvo, muchísimos. El poder de Dios no se apartó de él porque él no lo supiera hacer. El poder de Dios permanecía con él, porque dice que hasta aún cuando estaba muerto, sus huesos, Dios hizo que revivieran a un muerto. Así que imagínense la magnitud del poder que Dios había puesto en Eliseo. Ahora, para ir cerrando esto, yo te exhorto en este día a que no te quedes en Jericó, que no te estanques en Betel, aunque veas cosas buenas que pasen, aunque veas que el agua fluye en Jericó, no te detengas ahí, aunque veas que en lugar del nuevo comienzo y que la mentalidad cambió en Gilgal, no te detengas ahí. Tal vez es necesario que regreses a Betel para volver a tener el encuentro, pero tienes que seguir caminando a hacer el propósito de Dios en tu vida. Yo no sé cuál es tu yugo, qué es lo que te está deteniendo, qué es lo que está haciendo que tú no puedas seguir caminando. Pero yo creo que en el nombre de Jesús, Dios puede hacer que todas las cosas cambien en este día. Si pueden estar sobre sus pies, porque Dios es más que bueno. Y es necesario que nosotros mantengamos la resistencia. Eliseo resistió en el momento en que salió de Gilgal, hasta el momento que llegó al Jordán. Y obtuvo lo que Dios quiso que él tuviese. Así que, si hay alguien ahí donde se encuentra, yo creo que yo tengo la fe como la de este centurión, que yo creo que yo no necesito ni ponerle la mano a alguien. El Espíritu hace todo. No sé si el que esté viendo por el internet, si todavía está conectado. Y yo creo que Dios puede hacer una obra poderosa de milagros en la vida de alguien este día. Yo creo que Dios puede cambiar la mentalidad de alguien. Tal vez el enemigo ha puesto pensamientos negativos en tu vida y tú has querido detenerte porque no entiendes el propósito y el plan de Dios en tu vida. Pero en el nombre de Jesús, ahí donde tú te encuentras, en el asiento o en tu casa, yo creo que si tú necesitas un milagro de sanidad de parte de Dios, tú ahí donde estás, levante tu mano, en señal de que lo quieres recibir y de que estás seguro de que Dios lo va a hacer. Esto no se trata simplemente de mi fe, esto se trata más bien de la fe tuya, creyendo en Dios de que Dios lo puede hacer. Hubo una ocasión que un hombre, Jesús se le acerca y Jesús le dice, ¿qué tú quieres que yo haga? Y él le dice, si tú quieres, sáname. Y Jesús le dice, sí, yo quiero. Y a veces llegamos delante de Jesús y pensamos que no necesitamos expresar palabras, pero este hombre necesitó y tuvo que expresar las palabras delante de Jesús y decirle, si tú quieres, sáname. Y hoy Dios te dice, yo quiero sanarte. Hoy Dios te dice, yo quiero libertarte de ese yugo de esclavitud que tal vez tú estás teniendo con una depresión o con una situación en tu mente y en tu vida. Así que yo voy a orar, gloria a Jesús, porque yo creo que el Espíritu Santo puede hacer la obra en este momento. Yo sé que Él está haciendo la obra ahora en cada uno de ustedes. Así que en el nombre de Jesús,
Padre, mira a cada uno de los que levantó su mano, Dios. Padre, los que se encuentran aquí en este lugar, Señor Jesús. También los que están allá en la internet, Señor Jesús, a la distancia, Dios. No sé de dónde nos estén viendo, pero enviamos la palabra, Señor Jesús. Padre, la mujer serofenicia, Dios mío, ella dijo, si tan solo un poquito de lo que tú tienes llegase a donde está mi hija, o sea, ella va a ser sana. Solamente eso necesito, que digas la palabra y yo estoy seguro de que va a acontecer. El siervo del centurión entendió que la palabra solamente enviada de Dios iba a hacer la obra, porque entendía lo que era autoridad. Por eso ahora en el nombre de Jesús, Señor, todo dolor, Señor, todo dolor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, con la autoridad de tu Espíritu Santo, Dios mío, desaparece ahora. Nombre poderoso de Cristo, Señor. Padre, todo dolor desaparece ahora en el nombre de Jesús. Padre, toda enfermedad que tú conoces de lo que se trata, Dios. Tú conoces cada padecimiento de los que están aquí, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sé tú obrando de manera poderosa, Dios. Yo creo, Dios mío, que este día, Señor, es un día que tú puedes hacer milagros creativos, Señor Jesús. Padre, así como sanaste las aguas por medio de Elías, de Eliseo en Jericó, Dios mío, sana vidas en este día, en este lugar. Dios mío, sanamente, Señor, en este lugar. Dios mío, los que están pasando por momentos de pruebas, de dificultades, Señor, dale las salidas en este día, Dios mío. El que está esperando una respuesta, Señor, que el día de mañana la tenga, Dios mío, porque creemos que tú agilizas cosas, Dios, que tú, Padre, puedes y tienes la potestad de mover cosas, Señor, en el ambiente espiritual, Dios mío. Padre, creo fielmente de que donde no hay, Dios mío, tú creas, Señor. Padre, que de donde no hay, Señor, tú creas, Dios mío. Que de donde no hay, tú multiplicas, Señor, para, Señor, entregar a los tuyos. Si hay alguien que está teniendo una dificultad económica en este día, ahora en este lugar, Dios mío, el día de mañana o esta tarde, Dios, ya se resuelve, Dios. Van a ver tu mano, Señor. Van a ver tu poder, Señor, y van a ver tu grandeza fluir en sus vidas, Dios. Yo creo, Señor, en tu poder. Yo creo, Señor, en tu palabra, Dios. Yo creo, Dios mío, en que tú haces la obra, Señor, a favor de tus hijos, Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Padre, desde este de mañana, Dios mío, tú comenzaste ministrando las vidas, Señor, en este lugar. Yo creo, Señor Jesús, que un propósito tú tienes para que ellos llegaran aquí, Dios. No se trata de nosotros, sino de ti, Jesús. Gloria a Dios. Quería avanzar, pero voy a abrir el altar para aquel que necesita que lo unjamos con aceite, lo vamos a ungir. Esto depende de tu fe. Esto depende de lo que tú quieras que Dios haga contigo. Eliseo decidió seguir caminando. Ahora depende de ti. Te vas a detener en Gilgal. O tal vez te vas a detener en tu Betel. O te vas a detener en tu Jericó. Es momento de que avances a tu Jordán. Es momento de que sigas caminando. Pero a veces creemos que Dios, como es poderoso, que Él necesita siempre ser el que se acerque a nosotros. Pero creo que hoy es un día de que tú necesitas acercarte a Dios. Hoy es un día que tú necesitas venir y postrarte delante de Él. Padre, a ti yo doy gloria. A ti yo doy honra, Dios. Y a ti te damos toda gracia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, he predicado este mensaje, Señor, esta palabra, Dios, confiando y creyendo de que tú haces todo, Señor, posible, Dios. De que tu poder, Señor, se manifiesta, Señor, en este lugar. Padre, yo envío una palabra de sanidad hacia la hermana Lucy, Señor, la suegra del pastor, Dios. Que en este instante, Señor, 12:36 de la tarde, Dios, ella pueda testificar de que, Señor, todo síntoma desapareció en el nombre de Jesús. Yo te creo a ti, Jesús. Yo creo en tu poder y en tu palabra, Dios. El siervo del centurión dijo: ¿a qué hora fue que ocurrió ese milagro?
para poder confirmar de que cuando Jesús dio la palabra, su siervo había sido sanado. Por eso en el nombre de Jesús, Dios, lo ponemos todo en tus manos, Dios. Padre, y me entrego a ti, Señor Jesús, sabiendo de que todo lo que he hecho, Señor, es porque tú lo permites, Señor, porque soy nadie delante de ti, Señor. Pero a ti doy toda gloria y toda honra, Jehová. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Tú eres grande, Dios. Depende de ti, gloria a Jesús.